Pasado le hablé acerca de uno de los obstáculos que el enemigo pone delante de nosotros o en nosotros para detenernos, y era el miedo. ¿Se acuerda? Estuvimos hablando acerca de cómo el miedo nos puede paralizar y cómo el enemigo usa esta arma para neutralizarnos, para incapacitarnos, y vimos cómo el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor, ¿verdad? Pero esa no es la única arma que el enemigo tiene para detener y para pelear contra los hijos de Dios. Y hoy vengo a desenmascarar al enemigo mostrando otra de sus armas que esgrime contra los hijos de Dios y que se llama incredulidad. ¿Sí? Es muy raro hablar de incredulidad en la iglesia porque por definición nos hacemos llamar creyentes, ¿cierto? Decimos, nosotros somos creyentes en Cristo, o la comunidad de creyentes a donde yo pertenezco. Entonces nos autodenominamos creyentes, y un creyente es una persona que cree. Entonces hablar de incredulidad entre creyentes como que suena raro, ¿no? Sin embargo, es muy importante, amados, que no nos conformemos con autollamarnos creyentes cuando realmente podamos estar viviendo una vida cristiana con incredulidad. Y algo que yo llamo una discordancia espiritual, somos creyentes incrédulos. Y cuando yo escribí esto me sonó raro. Dije, suena raro la palabra creyente e incrédulo. Pero si nos suena raro a nosotros, me pregunto cómo sonará en el cielo la palabra creyente e incrédulo. Y un creyente incrédulo es una persona que comparte la fe, que ha recibido a Cristo, que probablemente se congrega en una iglesia, que lee la Biblia, pero tiene incredulidad en algunas áreas de su vida con relación a la palabra de Dios y con relación a Dios. Yo estoy convencido plenamente de que el día de hoy el Espíritu Santo nos quiere quitar la venda del engaño, porque hay una venda de engaño en nuestros ojos. Porque a través de una incredulidad que ha plantado en el corazón de los hijos de Dios, nos ha privado, oiga bien, de nuestros legítimos derechos como hijos de Dios. Yo espero que hoy el Espíritu Santo te permita ver si no has sido engañado o has sido engañada con la incredulidad. Porque la incredulidad, junto con el temor, son de las armas más poderosas que el enemigo esgrime contra los hijos de Dios. Satanás sabe que ya eres salvo, que ya eres salva. Satanás sabe que en ti mora el Espíritu Santo. Y el morar del Espíritu Santo en ti te convierte en un peligro para el reino de las tinieblas. El Espíritu Santo en ti, salvo en la fe en Jesús, te convierte en un arma poderosa contra el reino de las tinieblas. El enemigo tiembla cuando se enfrenta a un hijo de Dios lleno del Espíritu Santo, porque ve en él la imagen de Jesús.
Pero hay maneras en las que el enemigo dice, si no te puedo destruir, te puedo detener. Te voy a atrapar con el miedo. Te voy a detener con la incredulidad. Porque cuando la persona está viviendo en incredulidad, el Hijo de Dios queda privado prácticamente de todos sus derechos como Hijo de Dios. Pero vamos a ver qué es la incredulidad. La incredulidad en la Biblia, en el Nuevo Testamento, viene de una palabra griega llamada apistia. Esa es la palabra para incredulidad. Apistia. El prefijo a significa privado o sin, y la palabra pistia significa fe. Entonces, incredulidad significa privado de fe o sin fe. Eso es lo que significa. Y la palabra incrédulo, que deriva también de la misma raíz, es una palabra griega que significa, se escribe apisto. Y el apisto es el incrédulo, que también significa infiel y también significa desconfiado. En realidad, la incredulidad, mis amados, es tan antigua como el hombre mismo. De hecho, se inicia a raíz de la caída de Adán. Nosotros sabemos que Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y ese soplo de vida que dio sobre Adán fue el Espíritu de Dios impartido en Adán, que al actuar sobre la materia le dio vida al alma del hombre. Pero cuando el hombre peca, Dios se lo advierte: el día que comas de ese árbol, del fruto del árbol que te mando que no comas, ciertamente morirás. Y la palabra muerte en la Biblia no significa dejar de vivir, significa separación. La muerte que vino en Adán se dio en dos etapas. Primero, la separación del Espíritu de Dios, que le fue quitado, y al quitarle la fuente de vida, el espíritu humano del hombre quedó como en un estado de coma espiritual, por así llamarlo. No muerto, porque el espíritu no muere, pero inactivo para con Dios. La segunda separación fue la que vino después, cuando el alma de Adán en su muerte se separa del cuerpo. Lo que vino como primer resultado, esa separación de Dios, es lo que se llama muerte espiritual. Y la muerte espiritual deja al hombre simplemente con su alma y su cuerpo activos, y su espíritu como muerto, no muerto, pero como muerto para Dios. Ese hombre sin el espíritu activo es lo que la Biblia llama el hombre natural. Y el hombre espiritual es aquel cuyo espíritu es avivado por el Espíritu Santo cuando recibe a Jesús. ¿Sí? Entonces, cuando Adán cae, es desprovisto de esa parte espiritual y solo queda su alma y su cuerpo. Ahí nace la incredulidad. Ahí nace la generación perversa e incrédula a la que se refiere Jesús en el tiempo de los discípulos. Oh generación perversa e incrédula. Esa generación nació en el Edén. Y cada hombre o mujer que nació de Adán nació muerto espiritualmente y nació en incredulidad. Entonces la incredulidad es tan antigua como el hombre. Como la fe, mis amados, la fe es una cualidad, es un atributo y una actividad del Espíritu. Entonces, como el hombre espiritualmente estaba muerto, el hombre no tenía fe, no tenía recursos de donde tener la fe. Así que la fe es una actividad, es una cualidad
del espíritu humano. Y cuando el hombre es separado del espíritu de Dios y su espíritu queda como muerto, su fe queda como muerta también. Esa es la razón espiritual y el origen de la incredulidad. Así que cuando nacemos de manera natural, nacemos incrédulos y nacemos muertos espiritualmente. ¿Sí? Por eso dice en 1 de Corintios 2:14, tenemos la escritura, 1 de Corintios 2:14, dice, pero el hombre natural, el hombre que solo tiene alma y cuerpo activo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Es incapaz. El hombre que está muerto espiritualmente no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Mire qué importante esto. Enseña muchas cosas esta escritura. Lo primero, que la Biblia separa al hombre natural del hombre espiritual. Y dice, el hombre natural, el que ha muerto espiritualmente, el que no ha recibido a Cristo, aquel cuyo espíritu humano no ha sido avivado por el Espíritu Santo, no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios. Ahora, ¿qué es lo que hace el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios es el que nos viene a revelar a Cristo, nos revela la cruz, nos revela la salvación, nos revela los dones, nos revela el fruto del Espíritu, nos revela la palabra. O sea, todo lo espiritual de Dios que hay en el reino, el Espíritu Santo nos lo da. Entonces el hombre natural no puede entender nada de lo espiritual porque su parte espiritual no está activa. Y no las puede entender. La palabra entendimiento es una palabra muy importante en lo espiritual. El entendimiento es el resultado del discernimiento. Y el discernimiento es una cualidad del espíritu. Entonces, el hombre natural está perdido, mis amados. No hay manera de que por sí mismo el hombre natural pueda acceder a las cosas de Dios y pueda tener fe. Esa es la condición. Ojo con estas dos palabras, entendimiento y discernimiento, porque más adelante van a salir. Pero usted tal vez esté diciendo, pastor, espérese. Eso es para el hombre natural. Pero yo ya no soy un hombre natural, yo ya no soy una mujer natural, yo ya soy un hombre espiritual, o yo ya soy una mujer espiritual porque ya recibí a Cristo, ya el Espíritu Santo está morando en mí, ¿cierto? ¿Por qué me habla, pastor, de incredulidad? Porque yo ya no estoy muerto espiritualmente. Pues sabe una cosa, hay cristianos nacidos de nuevo, pero que todavía están sufriendo del engaño de la incredulidad. Nuestro enemigo sabe perfectamente que todo lo que recibimos de parte de Dios lo obtenemos por medio de la fe. Él lo sabe y tú también lo sabes. Todo lo que tú recibes de Dios en este tiempo de la gracia, lo recibes por medio de tu fe. Por fe recibiste la salvación, porque alguien te predicó de Jesús, de su muerte, del perdón de pecado, y creíste, recibiste a Jesús y fuiste salvo. Por fe recibiste al Espíritu Santo. Por fe recibiste el bautismo del Espíritu Santo y empezaste a hablar en lenguas. Por fe recibiste los dones del Espíritu Santo. Por fe recibes una promesa. Por fe recibes una profecía.
Por fe profetizas, dice la palabra, que profetizas de acuerdo a tu fe. Todo lo que recibes de Dios, lo recibes por medio de tu fe. Y eso lo sabe Satanás. Por eso, si el enemigo puede atacar tu fe, él sabe que te va a privar y te puede privar de todas las cosas que están disponibles para ti en el reino y que solo se acceden por medio de tu fe. Ahora, la Biblia enseña que hay dos tipos de fe: una fe viva y una fe muerta. En Santiago 2, del 14 al 20, Santiago 2, 14 al 20, ponga mucha atención. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Cuando usted oye la palabra obras, se refiere a acciones, ¿sí? Acciones, actuar, ¿sí? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes le dice: ve en paz y caliéntate y sáciate, pero no le das las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Esto es una analogía que está haciendo el apóstol, ¿verdad? Y luego dice: así también la fe, si no tiene obras, si no tiene acciones, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. La Biblia nos está diciendo claramente que hay dos tipos de fe. Y quiero que entiendas esto, mis amados. Esta palabra de Santiago no fue escrita para los hombres naturales, no fue escrita para los incrédulos. La carta de Santiago fue escrita para la iglesia. Santiago no le está hablando a los incrédulos, no le está hablando a los que no conocen a Cristo. Santiago les está hablando a los que ya nacieron de nuevo, como tú y como yo, y que pueden tener una fe muerta. Una fe muerta, nos vamos a dar cuenta que es una incredulidad refinada. Si hay una fe muerta, quiere decir que hay una fe viva. La fe viva es la fe que actúa, es la fe que cree y actúa, la fe con obras, la fe con acción, la fe con obediencia. Esa es la fe viva, esa es la fe que produce vida. La fe viva es la que activa el poder creativo de la palabra de Dios. Porque cuando yo leo la palabra y la obedezco y camino en pos de esa palabra, esa fe y esa acción lo que va a hacer es que va a activar el poder de esa palabra. El poder sobrenatural que está encerrado en esa palabra se activa y actúa en favor, haciendo aquello que dice la palabra que va a hacer. ¿Sí me estoy explicando? Cuando tú lees la palabra y la obedeces, esa fe y esa obediencia va a activar el poder que hay en la palabra. Cada palabra que está encerrada en la Biblia tiene poder sobrenatural. Pero ese poder sobrenatural no se activa solo. La palabra escrita
solo escrita, sin la fe, no hace nada. Si tú tienes tu Biblia guardada en tu closet, en tu librero, y la tienes archivada, esa palabra que está ahí, que tiene todo el potencial creativo de Dios, no hace nada. La traes bajo el brazo, pero no la lees, no hace nada. El poder creativo de la palabra de Dios se activa al creer y obedecer. Repita conmigo: al creer y obedecer. Esa es la fe viva. La fe viva te da acceso a la gracia, que es el favor de Dios, pero también el poder de Dios operativo. La fe viva es la que te abre acceso a lo sobrenatural del reino de Dios. Eso es lo que hace la fe viva. La fe muerta, esa fe que solo cree pero que no actúa, es lo que se llama el asentimiento mental, mis amados. El asentimiento mental es el engaño más refinado del enemigo para engañar a los hijos de Dios. Es cuando lees la Biblia y coincides con lo que dice la Biblia. Estás de acuerdo con lo que dice la Biblia. No, sí es cierto. Lo que dice ahí sí es cierto y yo lo creo. Ajá, pero no lo obedezco. Cuando yo solo leo la Biblia y la creo, coincido con ella, eso se llama asentimiento mental. Quiere decir que solo la Biblia está llegando a mi mente y de acuerdo a mis argumentos y forma de pensar, coincido con ella, estoy de acuerdo con ella, pero no la obedezco. Eso produce una fe muerta. Y una fe muerta nos va a llevar a varias situaciones. El asentimiento mental es una de las armas más poderosas que el enemigo de nuestras almas va a usar para engañarnos y alejarnos de las riquezas y de las bendiciones que hay en el reino, mis amados. ¿Y cómo se produce el engaño del asentimiento mental? El engaño se produce porque el estar de acuerdo con Dios nos da un sentimiento de paz. Estamos de acuerdo con Él. No estamos en contienda con Dios. Lo que Él dice yo también lo creo. No hay problema. Entre Dios y yo no hay problema, pensamos lo mismo. Ese sentimiento de paz nos deja tranquilos, pero coincidir con Dios en la mente no nos lleva necesariamente a obedecer lo que la palabra nos manda. Y cuando no obedecemos, la fe queda sin fruto, queda como una fe muerta. La fe muerta bloquea el poder creativo de la palabra de Dios. Tú puedes estar de acuerdo con Dios. Te pongo un ejemplo sencillo. Dice la palabra: en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Esa es una palabra. Y tú puedes decir: yo sí creo que Dios tenga el poder de sanar a los enfermos. Estoy de acuerdo. Pobrecitos enfermos. No todos tienen acceso a los médicos. Qué bueno que Dios tiene el recurso de la sanidad divina.
qué padre, pero me quedo hasta ahí. No actúo. Yo te pregunto, ¿crees que el hecho de haber coincidido con Dios y el decirle todo eso a una persona, la persona va a sanar? ¿Crees que va a sanar por eso? No va a sanar, porque le falta el ingrediente que activa el poder creativo de la palabra. Cuando tú le dices a la persona, dice la palabra que pondremos las manos en los enfermos y sanarán, y yo la creo, y yo voy a poner mi mano sobre ti y a declarar que esa sanidad viene en este momento, y actúa, y ahí se activa el poder creativo de la palabra. Y como ese ejemplo, en todo lo que tú lees, la Biblia te está llamando a actuar siempre. El problema es que el enemigo te permite que te sientas conforme con solo coincidir con Dios. La fe muerta te ata a lo natural y te priva de lo sobrenatural. La fe muerta te esclaviza a las circunstancias. La fe muerta nos priva de la verdadera intimidad con el Espíritu Santo. La fe muerta nos aleja de las promesas de Dios. La fe muerta nos impide operar en los dones espirituales. Cualquier don que tú tengas, que por lo menos uno debes de tener. Y si no sabes qué don tienes, es porque has tenido asentimiento mental. Sí, el Espíritu reparte como Él quiere. Pero ¿en qué don fluyes tú? No sé. ¿Por qué no sabes? Porque no le has creído a Dios. ¿Sí me estoy explicando? Fíjate cómo la fe muerta te priva, la incredulidad te priva del acceso a lo sobrenatural de Dios, a los milagros, a la sanidad, a todo lo que Dios tiene para ti, a la provisión sobrenatural. En Marcos 6, del 1 al 6, dice: salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos, y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. ¿En dónde está Jesús? En la sinagoga. ¿Quiénes iban a la sinagoga? Los judíos, cada sábado, así como nosotros nos reunimos cada domingo para escuchar la palabra, para discernirla, para recibir un mensaje. Los judíos se reunían cada sábado, leían la escritura, el ministro comentaba la escritura, entre ellos enriquecían el comentario y se llevaban la enseñanza de la escritura. ¿Sí? Eso hacían en las sinagogas. No como nosotros lo hacemos, pero el propósito era lo mismo: tener contacto con la palabra santa de Dios y recibir el consejo divino para llevarlo a su día a día. Jesús está en una sinagoga, está en un lugar de enseñanza donde hay creyentes, ¿sí? Como nosotros. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Pero fíjese lo que viene después. Y no pudo hacer allí ningún milagro. ¿Ya lo leyó? ¿Y no qué? Cuando yo leí esto, sentí como que me electrocutó. A ver.
¿cómo que no pudo? ¿Qué acaso Jesús no es Dios? ¿Es Dios o no es Dios? ¿Qué acaso no dice que una de las cualidades de la deidad es ser todopoderoso? Que alguien me explique cómo es que el ser todopoderoso no pudo. Porque no dice la palabra y no quiso. No dice no quiso hacer, no. Mira que Jesús venía con una estela de fama de hacer milagros, sanidades que había hecho en Cafarnaúm y otras zonas, y cuando llega a Nazaret, a su tierra, donde lo habían visto crecer, donde de niño les andaba reparando las puertas y los muebles porque era carpintero, y lo ven ahí con esa fama que traía, no creen en lo que él trae. Y le dicen, ¿quién es este? ¿De dónde viene esa sabiduría? Pues que no es el hijo del carpintero. Aquí están sus hermanas. Bien pudo la escritura decir, y no quiso Jesús hacer allí ningún milagro por cómo lo trataron. Pero la escritura no dice eso. El Espíritu Santo dijo aquí, y no pudo. Y yo digo, ¿cómo es posible que el Todopoderoso no haya podido? La incredulidad, mis amados, puede detener los milagros. Tu incredulidad en algunas áreas de tu vida está impidiendo que Dios obre los milagros que quiere hacer. Pastor, pero si yo sí creo, tú crees y coincides con Dios, pero si no estás obedeciendo, tu fe está muerta. Y esa fe muerta no produce milagros. Obstruye los milagros de Dios. Detiene los milagros de Dios. Salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas enseñando. Como Jesús ya no pudo hacer milagros, porque la incredulidad, mis amados, tiene un gran poder. La incredulidad tiene un gran poder y Satanás lo sabe. Así que Satanás va a obrar en tu vida para que no creas. Si quieres, coincide con Dios, está de acuerdo con lo que Él diga, pero no obedezcas, no obedezcas, no obedezcas. Quédate con una fe muerta, porque esa fe muerta no hace nada. Esa fe muerta no permite que veas los milagros. Esa fe muerta no te permite recibir la sanidad, así que quédate enfermo. Esa fe muerta no te va a permitir salir adelante. Esa fe muerta no te va a permitir alcanzar esos sueños que Dios puso en tu corazón. Esa fe muerta no te va a alcanzar para sostenerte con paciencia hasta el cumplimiento de esa palabra profética que recibiste y que todavía no se cumple. El enemigo sabe que si tú no obedeces, tu fe queda muerta. Jesús no pudo hacer allí ningún milagro. Y fue una de las cosas que a mí más me caló,
Porque ¿cómo es posible? Por encima de la incredulidad hubiera podido hacerlo, pero no. Y no era que Jesús no tuviera el poder, venía de hacer milagros. No era que el Espíritu no estaba con él, no era que él no creyera que no podía, era la incredulidad. Personas que por su incredulidad detuvieron los milagros que Jesús quiso hacer ahí. Pero no crees que nada más fue con los detractores, porque ahí estaban los detractores de Jesús, estaban los fariseos, los saduceos, de esas sectas que no lo veían a él como Mesías. Pero ¿qué tal los discípulos? Jesús tuvo que lidiar con la incredulidad de los discípulos. Por eso te digo, ¿no crees que la incredulidad es privativa del que está muerto espiritualmente? Diga, no, esos de afuera son incrédulos. También dentro de la iglesia hay incrédulos. También dentro de los discípulos de Jesús había incrédulos. Así que no nos sintamos mal. Si Jesús tenía discípulos incrédulos, pues cuánto más nosotros, ¿verdad? Ellos que anduvieron con él, caminaron con él, comieron con él, vieron los milagros, también adolecían de incredulidad. Si no me cree, vamos a Mateo 17, del 14 al 21. Y dice, cuando llegó al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han, ¿qué? Otra vez el bendito verbo. No le han, ¿qué? No le han podido. ¿Ya se dio cuenta que es el mismo verbo? No le han podido sanar. Pregúntale al que está a tu lado, ¿qué es lo que no has podido hacer? ¿Qué no has podido superar? ¿Qué todavía no has podido lograr? ¿Todavía no has podido sanar? ¿Por qué no has podido progresar? Y no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, fíjense cómo Jesús, cuando le viene el hombre, le dice, Señor, ayúdame, por favor, mi hijo está endemoniado, se lo traje a tus discípulos, pero no han podido. Cuando Jesús dijo, oyó, no han podido, dijo, no, ya sé cuál es el problema, es incredulidad. No es falta de doctrina, no es falta de testimonios. Habían visto a Jesús, Jesús ya les había enseñado. Era incredulidad. No le han podido sanar, Señor. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa. Jesús sabía, si no pudieron, es por incredulidad. Porque la autoridad ya la tiene. La unción ya está en ellos. La autoridad ya está. La enseñanza ya fue dada.
Si no han podido, lo único que puede impedir a un hijo de Dios que tiene al Espíritu Santo, que tiene la doctrina, que ha nacido de nuevo, y si no ha podido, es por incredulidad. Porque tú ya tienes todo lo que Cristo ganó en la cruz para ti, ya te fue dado con el Espíritu Santo. Y si no has podido, es porque no has creído y obedecido. Aquí podría terminar la prédica, pero todavía traigo un poquito más. Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Tráiganlo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos aparte, eso me encanta de los discípulos, ¿verdad? Es que, mira, cuando tú recreas en la escena, Jesús viene del monte no leí todo el contexto, pero Jesús venía del monte de la transfiguración, donde subió con Pedro, Jacobo y Juan, y ahí se transformó, se transfiguró, y ya venía bajando. Los otros 9 discípulos se habían quedado abajo. Fue ahí donde llegó la persona con el hijo endemoniado, y la gente, pues ya ves que la gente es rechismosa, ven que alguien andaba todo el gentío ahí, que no puede. Y yo me imagino que los discípulos andaban todos a acalorar, y sácalo para acá, espérate para acá, y luchando con el demoniado, agárralo más, agárralo bien. Y el otro no sé qué tanto le hacía, y un alboroto. Y cuando Jesús llega, ve todo ese alboroto, dice, hey, ¿qué está pasando aquí? Y entonces el padre del muchacho le dice, Señor, fíjate que se lo traje a tus muchachos. Y todos oyendo, mis amados, todos los chismosos, y los discípulos, yo creo que no sabían dónde meterse. Imagínate que públicamente te avergüence, después de estar 1 hora ahí luchando con un demonio, y venga, es que se los traje a tus discípulos y no pueden. Y le doy, Padre. Y yo creo que ya que fue libre, dice aparte. Ya después le dijeron, Señor, ven para acá. Aparte le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera, Señor? Y Jesús les dijo, por su poca fe. Y sabes que la palabra poca fe es apisto, que es lo misma raíz de apistia, que significa incredulidad. La razón por la que no pudieron echar fuera al demonio fue por su incredulidad. Porque de verdad les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada le será imposible. Pero este género no sale sino con ayuno y oración. Con oración y ayuno. Y aquí hay 2 maneras de interpretar esta escritura. Algunos interpretan aquí que el demonio que tenía el muchacho solo sale con ayuno y oración. Personalmente yo tengo mis dudas en esta interpretación, porque estoy convencido por lo que dice la palabra de que Cristo nos ha dado potestad sobre toda fuerza del enemigo para expulsarlo, echarlo fuera, y nada nos dañará. Cuando los discípulos se le acercan a Jesús, le dicen, Señor, ¿por qué no pudimos echar fuera al demonio? La pregunta es directa a Jesús. ¿Por qué no pudimos echar fuera a ese demonio? Y Jesús les dice, por su incredulidad. Ya el demonio queda allá
y el tema es la incredulidad. Y luego dice, porque si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte, él ya está hablando del tema de la fe, de la incredulidad de ellos. Le dice, porque este género, y cuando dice este género no se está refiriendo al demonio, se está refiriendo a la incredulidad. Este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces Jesús está develando que la incredulidad tú la combates con ayuno y con oración. Hay más, ahorita vamos a ver, hay otras armas para actuar contra la incredulidad. Pero estas dos son indispensables, mis amados, para combatir la incredulidad de nosotros. ¿La tenemos que combinar con otra? Sí, y ahorita se lo voy a enseñar. La incredulidad se combate, se trata de manera espiritual. No es con otras cosas, sino con armas espirituales. ¿Por qué? Porque la fe actúa en el espíritu, la incredulidad se tiene que echar afuera con armas espirituales. La oración y el ayuno son dos poderosas armas espirituales que en combinación con la otra que vamos a ver hacen una fuerza poderosa para desarraigar la incredulidad de nuestro corazón y empezar a vivir una fe viva, una fe que me permita acceder a todas las cosas que Dios dice que yo tengo derecho. Por eso dice la palabra en 2 Corintios 10, del 4 al 10, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando su desobediencia sea perfecta. Y aquí el apóstol nos da la clave de la incredulidad, cómo atacar la incredulidad. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no se trata de cosas carnales, son espirituales. Y esas armas espirituales son poderosas en Dios para destruir ¿qué? Fortalezas. ¿Qué son las fortalezas, mis amados? Una fortaleza son argumentos, son pensamientos que hemos recibido del mundo a lo largo de nuestra vida y que son contrarios a Dios. Esas fortalezas, esos argumentos y esa altivez, que es el orgullo realmente, son lo que hace que una persona sea incrédula. No sé si usted se ha topado con personas incrédulas cuando les quiere compartir de Dios, cómo empiezan a soltar argumentos y ya traen frases. No, es que son argumentos, es el orgullo, la altivez del hombre. Eso impide que entre la luz de la palabra y la gente tenga acceso al conocimiento de Dios y obedezca a Cristo. La incredulidad son en realidad esas fortalezas, esos argumentos, esa altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y el antídoto de la incredulidad es la obediencia. ¿Qué dice la palabra en Romanos 10:17 cuando habla de la fe? Y aquí viene el otro elemento que le voy a enseñar para destruir la incredulidad.
Dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Sí? Este versículo en realidad nos da otra arma espiritual para derrotar la incredulidad. Dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando usted va en el griego, lo que dice, como fue escrito originalmente el Evangelio, en griego, donde dice por la palabra de Dios, porque en el griego hay dos vocablos griegos para referirse al sustantivo palabra. Una es logos y otra es rema. Cuando la Biblia se refiere a la palabra escrita, se refiere a ella como logos. Cuando se refiere a la palabra revelada por el Espíritu Santo, se le llama rema. Entonces, aquí lo que está diciendo, dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la rema de Dios. La rema, esa te la da el Espíritu Santo. Cuando tú lees la logos, lo que está escrito en tu Biblia, lo que está escrito en la Biblia es logos. Cuando tú lees la logos, el Espíritu te da una rema. Es decir, eso que tú lees te lo revela en tu espíritu, y cuando eso viene aquí, se activa el oír espiritual. Oyes al Espíritu Santo revelándote el logos que está ahí. Y cuando eso se activa, viene la fe. Y la fe, esa fe que vino de la rema, te lleva a obedecer. De hecho, tú solamente has obedecido de la Biblia, de todo lo que has leído, solo has obedecido aquello que te fue revelado. Lo que no te ha sido revelado, lo lees como si estuvieras leyendo una historia, como si estuvieras leyendo una novela, pero no lo obedeces, porque no ha sido revelado. Aquello que te es revelado por el Espíritu es lo que tú obedeces, y eso que obedeces, eso es lo que activa el poder de Dios en esa palabra, para que la palabra haga lo que la palabra dice que va a hacer. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, la palabra de Dios es la que nos va, la rema de Dios es la que nos va a llevar a tener una fe viva. La fe viva viene acompañada de obediencia, y esta es la fe que destruye el engaño de la incredulidad y la que te da acceso a todo lo que Dios tiene para ti. Yo creo que a estas alturas ya sabes si tienes fe viva o fe muerta. ¿Qué tipo de fe tienes? ¿Fe viva o fe muerta? ¿O de las dos? Yo creo que algunas veces andamos en fe viva y en otras cosas andamos con una fe muerta. ¿Sabes cuál es la clave? Muy sencillo. La palabra de Dios que no has obedecido, en esa palabra has actuado con una fe muerta. No la has obedecido. En aquello que leíste dijiste, no, sí lo voy a hacer, ya me lo reveló ese Espíritu, yo siento que lo tengo que... Ahí está una fe viva. Ahora, en lo que está vivo, hay vida, hay poder creativo de Dios, hay todo aquello que la palabra dice.
En la fe muerta no hay nada. Esa es la manera en la que tú te das cuenta cómo anda tu fe. Si todo lees y lees y lees, pero no obedeces, no hay mucho que vayas a avanzar dentro del reino para acceder a esas maravillas que Dios tiene para ti, para mí, para todos los hijos de Dios. Por eso cada cristiano lleva una vida diferente y un nivel diferente de progreso, de experiencias con Dios. O sea, cada uno, y va a depender de la fe. Hoy vine a quitarle la máscara al enemigo, de verdad. ¿Sabes por qué? Porque si tú has estado actuando en un asentimiento mental con la palabra, si la lees y qué bonita está y me gusta leer la palabra y disfruto tanto leyéndola, pero no hay obediencia, entonces estás cayendo en un engaño terrible. El enemigo te está cooptando de tu libertad para acceder a todas las cosas que Dios tiene para ti. Yo quisiera que hoy tú te levantaras en rebeldía contra la incredulidad. Todos andamos en cierto nivel de incredulidad. No creas que, ay, el pastor, no, yo también hace rato que estaba ahí, ay. Le estaba pidiendo perdón a Dios por cosas en las que yo también he sido incrédulo, mis amados. Y reconociéndolo de él, oye, aquí yo he sido incrédulo, la verdad. O sea, ahí estaba yo siendo confrontado con mi corazón. Porque la misma palabra nos dice y nos muestra que si no hemos obedecido, estamos en incredulidad. ¿Por qué crees que las personas no le sirven a Dios? Los que no le sirven. Porque no creen que Dios vaya a redimir su tiempo. No creen que si tú vienes a servirle a Dios, Dios te va a hacer avanzar en el tiempo que quede mucho más rápido en todas las cosas que tienes que hacer. Que si tú le dedicas tiempo a Dios en el ministerio, en el servicio, Dios te va a abrir puertas para que eso que te iba a costar un año lo hagas en un mes. ¿No le creen? No, es que voy a perder tiempo. ¿Por qué crees que las personas no le diezman a Dios? Porque no creen que el 90% con el que se van a quedar les va a rendir mucho más que el 100% si no le dieron a Dios. No le creen. Por eso no lo hacen, porque no le creen. Y como no creen, las compuertas del cielo no se abren para derramar la bendición sobreabundante. ¿Sí me estoy explicando? El enemigo lo sabe. Él sabe que si estás en incredulidad, estás limitado en todo aquello a lo que tienes derecho como hijo y como hija de Dios. Hoy se tiene que acabar, por lo menos en una decisión de tu corazón, y decir, creo que tengo que comenzar a buscar a Dios en ayuno, en oración, con su palabra, y en aquello en donde tú no has podido obedecer. Te voy a dar una clave. Yo sé que tú y yo todos tenemos algo que hemos leído y no hemos obedecido. Yo te quiero desafiar para que esta semana digas, voy a ayunar un día, una mañana, una tarde, y me voy a meter en oración y voy a ir a esa escritura que no he podido obedecer
y a pedirle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, revélame esta palabra, tráeme la rema para mí en esta palabra. Y en ayuno y oración buscarlo y leerlo y releerlo, hasta que yo reciba la rema. Y si recibe la rema, no te va a costar trabajo obedecer. Y si obedeces, te lo puedo firmar por escrito, de que la palabra es poderosa para cumplir eso que te promete. El enemigo lo sabe, y tú y yo debemos saberlo también. Tiene que acabar el imperio de la incredulidad en tu vida. Tienes que decidirte a combatirla, porque te está robando todos los días esas cosas maravillosas que Dios tiene para ti, y no se van a hacer realidad si hay incredulidad. Acuérdate que Jesús no pudo hacer ningún milagro por la incredulidad de los que estaban ahí. Los discípulos no pudieron echar fuera al demonio por la incredulidad que había en ellos. Y Dios no podrá hacer las cosas que quiere hacer contigo si actúas en incredulidad. Así que hoy es un buen momento, mis amados, para tomar una decisión y decirle: Señor, voy a empezar a combatir la incredulidad en mi vida. Voy a empezar a combatir eso que el enemigo me ha estado engañando, me ha estado robando. Voy a empezar a buscarte en oración, en ayuno, buscar tu palabra, porque aquí, mis amados, es de que te tienes que proponer, tienes que decidirte. Si hay incredulidad en tu vida, si hay cosas en las cuales no has podido caminar, no has podido alcanzar, que las ves en la palabra pero no son realidad en tu vida, es el momento de ir por ellas. Y claro que puedes, porque tienes al Espíritu Santo ya en ti, tienes al cielo a tu favor, pero tú y yo tenemos que tomar la decisión. Yo quiero invitarte para que nos pongamos de pie. Solo me apoyan con el teclado. Para acabar con la incredulidad: ayuno, oración y leer la palabra. Pero no te agarres a leer toda la Biblia, que también sería bueno. Yo te invitaría a que busques escrituras específicas que todavía no se han hecho realidad en tu vida y que sabes que son para ti, pero que no se han podido hacer. Como hijo, como hija de Dios, tienes derecho a vivir libertad. Tienes derecho a vivir plenitud. Plenitud en tu trabajo, plenitud en tu casa, plenitud en tu cuerpo, plenitud en tu matrimonio, los que están casados, plenitud en tus relaciones interpersonales, plenitud en el área financiera. Como hijo de Dios, tienes derecho a pedir, y si pides conforme a la voluntad de Dios, que te sea concedido. Como hijo de Dios, tienes derecho al gozo, a la paz. Como hijo de Dios,
tienes derecho a entrar en el reposo de Dios. Aún cuando haya agitación, aún cuando haya circunstancias en el exterior, tú puedas vivir en el reposo de Dios. Tú tienes derecho a la sanidad divina. Tienes derecho a ser sano en tu corazón, en tus emociones. Tienes derecho a progresar. Tienes derecho y te es lícito alcanzar esos sueños que todavía están en tu corazón por lograr. Tienes derecho a ver tu descendencia crecer con fe, con libertad. Hay tantas cosas a las que tienes derecho como hijo de Dios. Y el enemigo quiere coartar cada uno de esos derechos. Legalmente no te los puede quitar, porque legalmente te fueron concedidos por medio de la cruz. Pero lo que sí puede hacer es poner incredulidad en tu corazón, porque esa incredulidad va a impedir que tú accedas a esas cosas, y eso se tiene que acabar. Ya no le permitas al enemigo que te siga robando y te siga quitando las bendiciones que Cristo ganó para ti en la cruz del Calvario y que te han sido concedidas a través del Espíritu de Dios. Ese Espíritu que mora en ti y que ha venido a hacer realidad cada uno y cada una de esas promesas, cada una de esas bendiciones. Pero solo tú lo puedes hacer. Este es un trabajo que solo tú lo puedes hacer por ti. Nadie puede venir y ponerte fe y ponerte. Es algo que tú tienes que pelear. Es tu batalla personal. Es la batalla por ti mismo, por ti misma. Y esa batalla no se va a ganar sino con armas espirituales que son poderosas en Dios para destruir esas fortalezas, esos argumentos y esa altivez que el enemigo ha levantado en tu corazón contra el conocimiento de Dios, para que no resplandezca esa luz de Cristo. Y es un compromiso personal que tú tienes que hacer con Dios, no conmigo ni con la iglesia. Es algo que tú tienes que hacer con Dios si verdaderamente anhelas de corazón recibir aquello que Dios tiene para ti. Y ese compromiso es con que asumas la responsabilidad de por ti mismo buscar a Dios a través de su palabra, en oración y en ayuno, con una disciplina de ayuno, y pidiéndole al Espíritu Santo revelación, que venga esa palabra rema, esa palabra que trae luz a tu espíritu y te imparte un poder sobrenatural para obedecer, para actuar, para que esa fe con obras dé frutos de vida, de abundancia, de plenitud, de progreso, de sanidad, de libertad, de abundancia. Así que en esta ocasión yo quiero simplemente dejarte a solas con Dios, tú y Él. Es más, dile: Señor, ¿en qué he sido incrédulo? ¿Qué cosas de verdad, honestamente, tú te has dado cuenta que no te he creído, Señor? Que
lo he leído pero no he obedecido. Muéstrame, pídele, y vas a ver que te va a decir una o dos. ¿Qué no he obedecido, Señor? ¿En qué no te he creído?